Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Hola, Vero, amigos, buenos días. Y yo doy la bienvenida al doctor Enrique Herrería, ex juez de la Corte Constitucional, para hablar de estas demandas que está enfrentando el presidente Noboa y sus leyes, sobre todo la ley de integridad pública y la ley de solidaridad. Doctor Herrería, gracias por acompañarnos. Un gusto saludarle. 25 demandas son más o menos las que diferentes organizaciones han presentado contra estas dos leyes, esperando que la Corte Constitucional por algún lado se eche abajo algo de alguna de las dos leyes. Buen día. Buenos días, Milton y Verónica. Muchas gracias por la invitación. Si me permite una visión amplia del caso, creo que es necesario. Nos encontramos toda la sociedad ecuatoriana discutiendo sobre que si estas leyes son constitucionales o son inconstitucionales. Nos estamos alejando de lo que realmente se necesita el país. Los países no avanzan sin desarrollo social. El desarrollo social solamente se logra bajo determinadas condiciones. En primer lugar, por proporcionar a los ciudadanos del país no solamente seguridad jurídica, que es indispensable, hay que dar plazas de trabajo, hay que brindar asistencia social en lo humanitario, que es los hospitales, suministros de medicamentos, hay que proveer educación, hay que atacar las causas criminógenas. La ausencia de todos esos componentes de desarrollo social son los que disparan el índice delictivo. Y eso no se soluciona solamente con leyes de seguridad. Son deseables, son imprescindibles, pero concomitantemente a esas leyes también hay que solucionar esos otros problemas. Y le digo ahora porque estoy realmente afectado de haber visto en los canales de televisión particularmente cómo se están destruyendo no solamente la producción del sistema vial, las casas de los habitantes más pobres de la Amazonía y de la región interandina. Por lo tanto, la discusión debería centrarse en las causas de esta crisis. ¿Y cuáles son las causas de estas crisis, Milton? Y yo he sido muy criticado y además yo siempre soy muy receptivo a las críticas porque creo que eso es propio, es un componente de una sociedad republicana, democrática, que entre los ciudadanos nos critiquemos, y más aún cuando alguien ha ejercido cargos públicos o tiene cargos públicos. Tienen que ser mucho más deferentes para escuchar las críticas y además rectificar. En mi caso, yo he sido funcionario público, por lo tanto siempre he estado más abierto a ser criticado. Pero no es posible que se ataquen los factores criminógenos si no se busca la solución de fondo. ¿Cuál es la solución de fondo? Extirpar de la Constitución ecuatoriana una serie de instituciones que impiden el desarrollo. No puede haber desarrollo porque el país no tiene ahorro interno. El país ha visto decaer el ingreso de divisas por la exportación de petróleo e incluso porque todavía es incipiente la exportación de minerales. Eso nos hace ver que nosotros requerimos que se elimine de la Constitución todo el capítulo que hace relación a los sectores estratégicos como un monopolio del Estado. También tiene que eliminarse de la Constitución la prohibición de arbitraje internacional. Tiene que eliminarse de la Constitución esta prohibición de que haya una nueva forma, un nuevo sistema de derecho laboral. Mientras eso no se elimine, nosotros vamos a tener paños tibios con este tipo de leyes que además, como son elaboradas con una técnica jurídica deficiente, nosotros nos vamos a encontrar que es muy posible que en muchos casos o haya una inconstitucionalidad total declarada por la Corte Constitucional o una inconstitucionalidad parcial, con lo cual se ha visto frustrado el buen deseo del señor presidente de la República de colaborar para la seguridad de los ecuatorianos. Ahora, este tipo de demandas, ya vamos a hablar de la necesidad de estas reformas constitucionales, si es que eso se hace por asamblea
o se retoma la idea de una constituyente, como el gobierno decía en campaña. Pero sobre estas leyes, doctor Herrería, eh, ¿usted cree que hay un hilo conductor, que es la unidad de materia? El principal cuestionamiento a estas dos leyes, que eran presentadas por una cosa y terminaron siendo un mix de varias otras. Cuando a un abogado en la vida pública o privada, ahora le voy a hablar como abogado en la vida privada, cuando concurre ante mí un particular y me dice, necesito que usted como abogado haga tal cosa para defender mis intereses y que lo haga en 30 días, yo le digo, yo voy a defender sus intereses como es mi obligación, con probabilidad, con dedicación, con el necesario interés como si fuera cosa propia. Pero yo no lo voy a hacer en 30 días porque no se puede, señor cliente. Eso ahí demanda más tiempo. Demanda, en primer lugar, mayor estudio de mi parte. Demanda revisar el caso con detenimiento y lo haré en tiempo oportuno, no el que usted me impone, sino en el que yo considero por mi experiencia que es el oportuno. Pero cuando los asesores jurídicos no cumplen con esa obligación, tenemos como consecuencia esos proyectos de ley que están viciados de inconstitucionalidad. La ley que tiene magníficas intenciones, la ley de solidaridad, bueno, va a ser rechazado por la Corte Constitucional con seguridad porque tiene vicios formales. Ni siquiera entran a conocerlo de fondo. Tiene que ser rechazado porque no existe unidad de la materia. Ahí le metieron lo que les dio la gana. Pero además las otras leyes. Usted ha escuchado además a asambleístas, miembros de la Asamblea Nacional, que dicen la unidad de la materia, la urgencia económica, es revisada cuando entra al Consejo Administrativo de la Legislatura. Pero ya si supera el Consejo Administrativo de la Legislatura que califica que son pertinentes, en ese momento, en el Pleno de la Asamblea Nacional, nosotros le podemos poner todo lo que se nos ocurre. Nada más descabellado. Por lo tanto, eso nos hace ver. Y el mejor ejemplo, yo lo decía el otro día, de la falta de acuciosidad de que adolecen las personas que están bajo esta responsabilidad burocrática y legislativa, es de que ni siquiera en 2 proyectos o 3 proyectos de ley, que ya son leyes, se puso ni siquiera bien el nombre del señor presidente de la Asamblea Nacional. El señor presidente de la Asamblea Nacional, su apellido materno es Pitt, con T al final, y le pusieron en los cuerpos normativos con R, Pire. Sí, no hay la diligencia necesaria. No sé si porque no existe la experiencia. Antes en la Asamblea Nacional, no sé si todavía existe la unidad de técnica jurídica legislativa, que incluso antes de expedirse la ley hacían una revisión para que no haya errores hasta ortográficos o de sintaxis. No sé si sigue existiendo esta unidad, pero en todo caso vemos que no está existiendo la debida asesoría jurídica ni en la Presidencia de la República, ni tampoco en la Asamblea Nacional. Doctor Herrería, buenos días. Y bueno, últimamente nos hemos acostumbrado en el país a que todo se resuelve en la Corte Constitucional y frente a esto, bueno, hay estos proyectos legales estas leyes que están ya aprobadas, más bien dicho, que ya suman como 10 demandas de inconstitucionalidad, incluye también la ley de inteligencia que, bueno, no fue enviada por este gobierno, pero que igualmente fue aprobada con mucha polémica. Y en ese sentido, doctor Herrería, ¿qué podemos esperar de lo que haga la Corte Constitucional? ¿Qué prioridades les dan, por ejemplo, a tratar estas demandas? A veces los tiempos son distintos en la Corte Constitucional. ¿Qué se puede esperar de estas que están pendientes? La Corte Constitucional puede romper lo que se llama el orden cronológico. Una causa que ingresa, se rompe el orden cronológico saltando los que han ingresado con anterioridad para poder resolver un problema, y así lo dice el reglamento, cuando por prevalencia constitucional, por relevancia, por conmoción nacional, por importancia nacional, se rompe el orden cronológico, porque si no lo otro es seguir. Después de que ya la causa es sorteada, tiene 5 días el juez ponente para solicitar aclaración de la misma. Se puede contestar en 10 días. Luego de eso de ahí se puede llevar a audiencia. Luego de la audiencia, me parece que tiene 20 días los demás magistrados para presentar las observaciones. Luego de eso hay 10 días más para que se pueda presentar el proyecto.
hay 15 días más para resolver. Vea, son como 3 meses cuando menos que se va a ir si es que no rompen el orden cronológico. Y hasta eso el país está en suspenso. Yo creo que todos los jueces ponentes y el Pleno, cuando yo estaba ahí, conversábamos de eso. Este es un caso que amerita una gran celeridad. Por lo tanto, rompamos el orden cronológico. Los fundamentos están presentados en las demandas de inconstitucionalidad. En ese tiempo decían, no se requiere ni siquiera informe, porque también es otra etapa. Se puede requerir cuando se trata de asuntos técnicos, sin informes para que lo presenten personas de fuera del seno de la Corte Constitucional. También me parece que son 15 días. Pero cuando las demandas de inconstitucionalidad son tan claras, uno se salta todos estos pasos y se resuelve por lo que se llama por el mérito de los autos. La pregunta es si son claras o no son claras estas, porque ya solo analizar 25 demandas me imagino que duplica el tiempo, por no decirlo más, de trabajo de la Corte. Y hay unas demandas, yo no he leído las 25 demandas, he leído algunas, unas más o menos bien, otras muy malas, pero en todo caso las he leído y no todas. Pero por supuesto, frente a un problema de esta magnitud, perfectamente, y es lo que se puede hacer, se pueden acumular causas, y hay causas en las que más complejas, que no es que existe un solo ponente, sino que la Corte está facultada para poner 2 ponentes. Entonces, se estudian 2 jueces al mismo tiempo, están estudiando esa acumulación de causas, aunque fuera una sola causa. Esto mire, usted me decía, Verónica, ¿qué se puede esperar de la Corte Constitucional? Puede decir algo que luce poco elegante, pero no mucho. Le voy a poner un ejemplo que hace relación a un tema que atañe a todos los ecuatorianos, la seguridad. Dice el Código Orgánico Integral Penal. La Constitución establece, lo digo de otra manera, la Constitución establece lo que se llama la caducidad de la prisión preventiva. ¿Qué es la caducidad? Alguien es presuntamente acusado de un delito, se da orden de prisión preventiva, se lo pone en la cárcel. Si es un delito de menos de 5 años, esa prisión preventiva sin sentencia puede estar vigente por un máximo de 6 meses. En los delitos de más de 5 años, esa prisión preventiva no puede superar los 12 meses sin que se haya dictado sentencia. El Código Orgánico Integral Penal dice que se interrumpe la caducidad de la prisión preventiva con sentencia. No dice sentencia de primer nivel, no dice sentencia ejecutorial de última instancia, con sentencia. Hay un viejo refrán que dice: donde no distingue el legislador, no distingue nadie. Si me están diciendo que con la sentencia de primera instancia prescribe la prisión, caduca la prisión preventiva, esto quiere decir que la persona que ya recibió sentencia de primera instancia ya está legítimamente con prisión preventiva. La Corte Nacional de Justicia sacó una resolución interpretativa en la cual dice lo mismo que yo estoy en este momento diciendo. La sentencia de primer nivel, dicen ellos, de primer nivel, impide la caducidad de la prisión preventiva. Pues bien, la Corte Constitucional, con mi voto salvado, dijo que para que prescriba, para que caduque la prisión preventiva, se requería sentencia ejecutoriada de último nivel. Y si los jueces no ponen en libertad a esa persona, puede el afectado presentar un recurso de habeas corpus para que se lo ponga en libertad. ¿Qué trajo eso como consecuencia? No sé, si decenas, cientos o miles de personas que estaban procesadas por algún tipo de delito, en algunos casos graves, estén en las calles del Ecuador. Entonces, no tengo mayor confianza en las decisiones que tome la Corte Constitucional. Bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. A ver si es que además alteran el orden de llegada. Todavía no hay una decisión de la Corte ni un pronunciamiento, lo esperaremos. Doctor, me quedé con el tema de las reformas constitucionales o constituyente. Le invitamos otro día para que nos ayude a analizar y entender este tema. Gracias. Cómo no, Milton. Gracias y buenos días a usted y a Verónica.